Hablemos de Salud es presentado por Aderama, la mayor asociación de residenciales del Uruguay. La salud nos convoca y una vez más estamos aquí, junto a ustedes para hablar de salud y para informarnos sobre los temas que más nos interesan. Comenzamos esta edición desde exteriores con un informe sobre la Policlínica de Podología del Hospital de Clínicas. Dentro del hospital este sector cumple el rol de tratamientos del pie, diagnósticos, tratamientos educativos, orientador, todo de los miembros inferiores, siempre relacionado con la competencia nuestra. Estos tipos de tratamientos abarcan desde tratamientos a nivel de patologías unguiales, de piel, estudio de la marcha, de la pisada, posturología, tratamientos de ambulatorio que se diagnostica también los problemas no solo del pie, sino de todo el organismo. Es decir, muchas veces los problemas a nivel de columna, hombros, cadera, rodillas y tobillos pueden afectar el pie, como a su vez problemas en el pie pueden afectar el resto del organismo. Nosotros nos relacionamos con las diferentes unidades académicas del hospital, haciendo interconsultas justamente para efectuar los diferentes tratamientos. También tenemos una policlínica de pie diabético que consiste en el tratamiento de todo tipo de úlceras, heridas que presentan este tipo de pacientes, con un equipo multidisciplinario, con endocrinología y metabolismo. Nos interrelacionamos con cirugía vascular, traumatología, hemoterapia, haciendo trabajos de investigación. Esto que observamos ahí es un podoscopio y es para la observación de la huella plantar, de los diferentes tipos de pie plano, pie cabo, pie zambo, alteraciones a nivel de los dedos. Se observa la parte anterior y posterior, las alteraciones que puedan tener, justamente para ver las patologías y poder diagnosticarlas, por ejemplo, hiperapoyos, que pueden derivar estas patologías en diferentes afecciones, como hiperkeratosis por problemas en el apoyo, alteraciones unguiales, también por este mismo problema. Esto lo que observamos es una cuadrícula que se hace el estudio de la postura, observando los hemicuerpos derecho e izquierdo, tanto en la vista anterior, de perfil y posterior. Lo que observamos es los desniveles que puede haber, las discrepancias entre los hombros, cadera, las rodillas y los tobillos, a su vez la longitud de los brazos. Por intermedio de la palpación observamos las diferentes patologías que puede tener la columna vertebral y desviaciones. En este sector se hace todo el material blanco, torundas, gasas que se envuelve para posterior esterilización en el autoclave. Se prepara todo el material para el funcionamiento de la policlínica. Hemos ampliado la policlínica con mayor cantidad de boxes para atender mayor cantidad de usuarios y estamos atendiendo 150 pacientes aproximadamente semanales y las policlínicas funcionan en la mañana y en la tarde. Además, adquirimos nuevos equipamientos y tecnología para una mejor atención a los pacientes. Próximamente vamos a abrir la policlínica a todo público, tanto la salud privada como la pública, y a funcionarios del hospital también. Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.uy. La doctora Gabriela Novelo responde a consultas sobre los estudios que se deben realizar para el implante capilar, tanto en hombres como en mujeres.
A todo paciente hay que hacerle un estudio, ¿sí? Y ese estudio de sus balances estéticos a nivel del rostro hay que considerarlos. Cuando nos enfrentamos a un rostro, entonces tenemos que dividir lo que son los tercios faciales. El tercio facial superior va de lo que es la implantación pilosa, o sea, el comienzo de la implantación pilosa, hasta lo que es el reborde supraorbitario, donde estaría la proyección de la ceja. El tercio medio va desde este punto hasta la base nasal, y el tercio inferior va desde la base nasal hasta el borde mandibular. Se considera que cada uno de estos sectores es un tercio facial. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar un implante capilar, tenemos que utilizar estos reperes anatómicos y estéticos para lograr un resultado natural. También tenemos que evaluar la contracción del músculo frontal. El músculo frontal, cuando se contrae, va a arrugar la frente, y donde termina esta arruga, ahí se puede comenzar a hacer el diseño. ¿Por qué es clave esto? En primer lugar, si el paciente es hombre y quiere hacerse un implante a nivel frontal, no podemos bajar mucho la línea de implantación de pilosa, porque queda feo estéticamente, no queda natural y no va acorde a la edad. También tenemos a las mujeres. Muchas veces las mujeres nos consultan porque tienen un marco de implantación masculino, cuadrado, me refiero con entradas, rectos, ángulos rectos. Esto también se puede mejorar con un implante capilar, haciendo que la implantación sea más circular, redondeada, como tienen la mayoría de las mujeres. Entonces, si hay mujeres que presentan una implantación de por sí constitucional masculino, se puede mejorar entonces con un implante capilar, logrando una frente feminizada, una frente más estilizada, ¿sí? Inforesidenciales, el buscador de residenciales más importante del país. www.inforesidenciales.com.uy. Querida audiencia de 90.1 FM Ideal, tenemos una gran invitación para vos que nos estás mirando y nos estás escuchando, porque el próximo 6 de enero, como todos sabemos, es el Día de Reyes. Por eso, el 90.1 FM Ideal comenzamos con una gran campaña del juguete, junto a la comisión de Buscando un Lugar de Aquí, de Santa Lucía. Por eso te invitamos a que seas parte de esa jornada espectacular y memorable para muchos niños y niñas. Te invitamos a donar un juguete que esté en buen estado. Puntos de recepción: Red Pagos Santa Lucía, frente a la plaza principal y en los estudios de la 90.1 FM Ideal, Ruta 46, kilómetro 59,5. La invitación está hecha y esto lo logramos entre todos. Son muchas las interrogantes que recibimos semanalmente sobre diabetes, y quien nos informa sobre este tema es la doctora Ambrosoni. Existen varios tipos de diabetes, pero hay tres que son los más importantes: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La mayoría de los pacientes con diabetes no presenta síntomas, y es por esto que es tan importante en personas con factores de riesgo para diabetes despistarla realizando glucosa venosa periódicamente. Se producen síntomas de diabetes cuando la glucosa está muy elevada. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes no los presenta. En este caso, los pacientes van a presentar un aumento de la sed con aumento del consumo de agua, lo que se llama polidipsia, un aumento de las ganas de orinar, lo que se llama poliuria. Van a presentar aumento del apetito con adelgazamiento y visión borrosa. Para evitar el desarrollo de diabetes, se recomienda tener un peso saludable, realizar actividad física periódica, 30 minutos, 5 veces a la semana como mínimo, tener hábitos nutricionales saludables, evitando el consumo de azúcares y grasas saturadas, tener un control de presión arterial y de lípidos periódico, y evitar el consumo de tabaco. Existen muchos mitos acerca de la diabetes. Me voy a referir a los dos más difundidos. El primero de ellos es que comer dulces produce diabetes. Como ya vimos, los factores de riesgo para diabetes son otros. El sobrepeso o la obesidad puede estar vinculado al consumo de dulces, pero no hay una relación directa entre que comer dulces produce diabetes. Otro mito frecuente es que cuando el paciente comienza a administrarse insulina, la insulina determina complicaciones de la diabetes. Eso es incorrecto. En realidad, el retrasar el inicio de insulina en los pacientes con diabetes y tener un mal control de la glucosa es lo que determina las complicaciones de la diabetes.
Centro de Salud Palas Atenea. Atención integral de cuidados e internación para la rehabilitación poshospitalaria del adulto mayor en Prado y Pocitos. 095-273-538. www.palasatenea.com.uy. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950 www.aderama.org.uy. La seguridad del adulto mayor en Residencial Casa Gaudí es vital para prevenir accidentes, caídas y situaciones de riesgo que puedan comprometer su salud y bienestar. Les garantizamos a las familias un espacio adaptado y seguro que protege la integridad física para que tengan una vida plena y sin preocupaciones. Residencial Casa Gaudí. 099-186-886. En este segmento, la doctora Luciana Bertolini nos habla sobre la diferencia del Papá Nicolau y el test del HPV, dos estudios que se realizan para la prevención del cáncer de cuello de útero. En realidad, el Papá Nicolau es un estudio que tiene baja sensibilidad, quiere decir que quizá hay pacientes que tienen lesiones que para este estudio pasan desapercibidos. Y esa es la gran diferencia con el test de HPV, que el test de HPV nos permite detectar a prácticamente todas las mujeres que tienen riesgo de presentar lesiones por HPV y en el futuro poder desarrollar cáncer de cuello de útero. El test de HPV tiene mayor sensibilidad, no solo nos va a permitir detectar a la gran mayoría de las pacientes que tengan este riesgo, sino que también lo que nos va a permitir es que aquellas pacientes que nos da negativo este test, prácticamente no van a tener, del momento que lo hacen a 5 a 7 años, lesiones importantes por este virus. Este test nos permite espaciar los controles que buscan lesiones en el cuello de útero. Entonces podemos realizarlo cuando nos da negativo cada 5 años. Esto no quiere decir que por 5 años nosotros no vamos a ir al ginecólogo, al contrario, nosotros al ginecólogo vamos a continuar yendo anualmente al control, que el ginecólogo seguramente nos va a colocar un espéculo y en función de lo que encuentre verá si requerimos o no realizar un estudio adicional. ¿A partir de qué edad se hace el test de HPV? En realidad, cuando nosotros vamos a usar este test, nos importa mucho si la paciente está vacunada o no con la vacuna del HPV y el momento que esté vacunada. Si está completamente vacunada y se realizó previo a los 15 años, nosotros vamos a usar el test de HPV a partir de los 25 años. Y si es negativo, lo vamos a repetir cada 5 años hasta que cumpla 69 años la paciente. Si la paciente no está vacunada contra el HPV, está en forma incompletamente vacunada, ¿sí? O lo recibió después de los 15 años, lo que se realiza es este test, pero a partir de los 30 años. Y allí lo vamos a hacer cada 5 años, si es negativo, hasta los 69 años, que es donde se interrumpe el tamizaje o la búsqueda de estas lesiones en la gran mayoría de las pacientes. Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.uy. En este espacio de salud bucal, la doctora Laura Sánchez nos habla sobre los exámenes paraclínicos que se deben realizar para la rehabilitación oral. Es muy importante para determinados procedimientos odontológicos contar con la gran herramienta de un examen paraclínico. En esta oportunidad vamos a hablar de la tomografía axial computarizada, que es un estudio radiográfico más profundo del que estamos acostumbrados cuando uno visita al odontólogo, que son las radiografías chiquitas, las periapicales que sacamos en consulta. Este estudio, la tomografía, se hace a través de un tomógrafo en lugares específicos o clínicas que tienen un tomógrafo para sacar este
tipo de estudios. Son radiografías seriales con cortes axiales que nos presentan la boca del paciente, tanto sea maxilar superior, inferior o si no también la articulación, en 3D, donde nosotros como profesionales vamos a poder contar con la boca del paciente y todos sus cortes, la cantidad, la ubicación, la orientación del hueso y las estructuras nobles que tenemos que respetar, como si tuviésemos al paciente. Es muy importante para determinados procedimientos contar con estos estudios. Antiguamente se mandaban muchos estudios paraclínicos cuando el paciente, por ejemplo, se iba a colocar algún injerto. Hoy por hoy, que todo ha avanzado y se ha simplificado, con la implantología, simplemente con una radiografía, el paciente ya accede a un tratamiento de última generación como la colocación sin cirugía de un implante y salir en el momento con todas sus piezas dentales fijas. Pero es importante que el paciente sepa que sin una tomografía axial computarizada, este tipo de procedimiento no se puede colocar, no es correcto, porque recuerden que el profesional que está especializado en esta técnica va a colocar sustitutos de sus raíces sin necesidad de cirugía, sin levantar la encía y sin visualizar el hueso. Entonces es fundamental contar con estos estudios paraclínicos como la tomografía axial computarizada. Si bien hoy por hoy la odontología se ha simplificado muchísimo, es fundamental y es de orden que los profesionales tengan una tomografía axial computarizada antes de realizar cualquier tipo de procedimiento que implique la colocación de un implante, como también es fundamental tener una excelente historia clínica de nuestros pacientes para saber si hay alguna enfermedad, alguna medicación y tener siempre la certeza de que nuestros pacientes están atendidos de manera particular con las necesidades que cada uno individualmente necesitan para poder acceder a un tratamiento integral y que le recupere la función, el autoestima y sobre todo que el paciente tenga mayor calidad de vida. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099 107 950. Y desde las instalaciones de la Fundación Pérez Escremini recibimos a uno de los profesionales que allí atienden a estos pequeños guerreros. Me llamo Alexis García, pertenezco a la parte de internación, soy enfermero y hace como 5 años que trabajo para la Fundación. Me pasa que más allá de cumplir mi rol como enfermero dentro de la institución, siento que vengo a sacar sonrisas, a reírme, a disfrutar. Capaz que no, dentro de la enfermería no es la mejor profesión trabajar con niños oncológicos, pero lo que se logra hacer acá adentro, o sea, es bastante positivo, que hace que vos sientas que todos los días tenés ganas de venir a trabajar. Acá le estamos salvando la vida a niños que vienen desde 3, 4 años, menos incluso, ¿viste? Y no, o sea, no estoy triste por trabajar acá, estoy feliz por trabajar acá, me hace feliz estar acá. Me suele pasar a mí cuando trabajas en una internación, que trabajas en conjunto con el papá, la mamá, el tío, la abuela. En realidad, o sea, no tenés un paciente, tenés una familia de pacientes. Y esos valientes tienen ganas de vivir. De esos 8 de cada 10 niños, ves el proceso, esos 8 de cada 10 niños. Y cuando se van, que hacen todo como un cumpleaños de su última quimio, por ejemplo. Por suerte hoy me veo en Pérez Escremini con un equipo que está muy de más, o sea, un equipo disciplinario de médicos, licenciados, tenemos maestros, fisioterapeutas, o sea, la Pérez Escremini para mí es el trabajo que quiero para mi vida. Inforesidenciales, el buscador de residenciales más importante del país. www.inforesidenciales.com.uy. El doctor Juan Andrés Cabrera nos habla sobre los fármacos que se utilizan para el dolor invalidante. Se refiere a los opiáceos. Para el tratamiento del dolor crónico tenemos múltiples tipos de fármacos. Entre ellos está la familia de los opiáceos. Los opiáceos son un grupo de fármacos muy buenos para el tratamiento de dolor intenso, o sea, muy buenos, muy específicos para el tratamiento del dolor sumamente invalidante. Es un grupo de fármacos que tienen múltiples tipos de clasificaciones. Entre ellos podemos clasificarlos en opiáceos naturales y opiáceos sintéticos. Los opiáceos
opiáceos naturales son aquellos derivados de la planta del opio y sobre todo son la morfina. Y tenemos el grupo de opiáceos sintéticos, que en ese grupo de opiáceos sintéticos están el fentanil, que últimamente tiene una gran crisis de opiáceos en Estados Unidos por el uso y abuso de esta medicación. Pero estos medicamentos utilizados en forma correcta y prescritos por un médico especialista en el tratamiento del dolor, logra que el paciente tenga una mejor analgesia y una mejor calidad de vida. Este grupo de medicamentos, su mecanismo de acción es actuando a nivel de unos receptores que se llaman receptores mu, por la letra griega mu, que se encuentran en el asta dorsal de la médula espinal, o sea, en la parte de atrás de la médula espinal y a nivel del cerebro. Y es ahí en donde se encuentran estos receptores y en donde tienen efecto estos medicamentos. La mala utilización de estos medicamentos genera tolerancia, dependencia y abuso, porque la utilización de estos medicamentos genera la producción de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se encuentra al nivel del sistema nervioso central y que genera una sensación de placer. Y cuanto más se utiliza esta medicación y en dosis elevadas, más necesitamos esta medicación. Es decir, que estos medicamentos utilizados en forma correcta son muy buenos y muy importantes en el alivio de ese dolor sumamente intenso. Pero su mal uso, su falta de prescripción, su falta de indicación por un profesional idóneo en este tema hace que genere consecuencias que muchas veces pueden ser sumamente importantes, como sobre todo la adicción, la tolerancia y la dependencia. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950 www.aderama.org.uy. El bienestar físico y emocional del adulto mayor en Residencial Casa Gaudí es fundamental para garantizar una mejor calidad de vida, prolongar su independencia y fomentar su felicidad, contribuyendo a un envejecimiento activo y pleno. Residencial Casa Gaudí, 099-186-886, Avenida Francisco Soca, 1480. Fabiana Gagliardi, profesora de gimnasia de Residencial Casa Gaudí, nos cuenta cómo es su metodología de trabajo y cómo motiva a los residentes a sus clases de gimnasia. En nuestras clases trabajamos de pie o sentados, depende de la individualidad de cada uno de los residentes. Muchas veces esos residentes no pasaron una buena noche o salen de una convalecencia, no quieren entrar a clase, tienen algún dolor particular propio de la edad. Yo igualmente, aunque no participen, siempre los estimulo, no los obligo, pero los estimulo un montón a que vengan con nosotros y convivan ese ratito para que se rían, para que escuchen música de la época de ellos, para que cantemos todos. Así que no importa, muchas veces el adulto viene y te dice, yo no hago gimnasia, no me gusta. Lo invitamos a que participe igual en esa horita, porque seguro que se va a ir mucho mejor de lo que llegó y no se va a arrepentir. No solo los estimulo para que ellos entren a la clase a hacer la actividad física o estén presentes con nosotros, sino que muchas veces quiero que esa actividad física sea regular y que ellos entiendan la importancia del movimiento a esta altura de la vida, a la edad que ellos tienen. Entonces siempre trato de que ellos se den cuenta, razonan lo bien que les hace moverse en forma regular, mínimamente 2 veces por semana. Hasta a veces les mando algún deber para hacer mientras están mirando la
la tele o mientras están charlando entre ellos o jugando a las cartas. Sí, será importante que yo les cuento que hace un mes que empecé con ellos, prácticamente cuando abrió residencial, y estos 5 residentes que tengo han tenido un cambio enorme. Yo se los digo siempre, la evolución que han tenido en cuanto a la clase, en cuanto a la memoria que han tenido, en cuanto a haber entendido los ejercicios, la propiocepción, todo eso que ellos en realidad no lo ven, y no lo ven las chiquilinas porque están todo el día con eso. Yo, que vengo 2 veces por semana, me doy cuenta de la evolución increíble que han tenido en solo un mes. Y sin duda que es súper recomendable la actividad física, cualquier actividad física de su agrado es recomendable a esta edad. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. Y hoy el doctor Gonzalo Varela nos informa sobre los signos y los síntomas de las enfermedades cardiovasculares. Es muy importante reconocer que a veces la presencia de falta de aire o de fatiga en el esfuerzo, la presencia de dolor torácico, son elementos de origen cardiovascular que nos debe llevar a la consulta. También son causas no normales que nos deben llevar a consultar la presencia de palpitaciones, de percibir el ritmo cardíaco rápido o fuerte en situaciones no habituales fuera del ejercicio. Y por último, sobre todo en poblaciones más añosas, la presencia de mareo que se acompañe de situaciones que impliquen una casi pérdida de conocimiento, son elementos que no debemos minimizarlos, sino que nos deben llevar a una consulta con un médico general y eventualmente con un cardiólogo para descartar enfermedades cardiovasculares que puedan tratarse rápidamente. Por supuesto que, siguiendo en esta línea, el hacer algunos chequeos regulares nos van a permitir establecer estrategias de prevención para no llegar a enfermedades cardiovasculares constituidas o la detección en etapas precoces que nos permitan adquirir un tratamiento temprano con mejor pronóstico, ¿no, verdad? Entonces, entre los 12 y los 15 años, al menos todos deberíamos tener realizados un electrocardiograma para descartar algunas enfermedades que puedan ser congénitas y que se puedan despistar en el electrocardiograma. Si ahí el paciente no tiene síntomas y ese electrocardiograma es normal, es verdad que hasta más allá de los 30 años no tiene mucho sentido hacer chequeos cardiológicos regulares. Por encima de los 40 años te diría que un chequeo regular cada 2 años es casi que mandatorio. En algunas poblaciones de pacientes, sobre todo en aquellos que hacen deportes competitivos o que hacen actividades de requerimiento físico muy importante, esos chequeos se deben hacer un poquito más precozmente a partir de los 30 años. Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.uy. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Cristian Francia, asesor legal de Hablemos de Salud, y en esta ocasión quiero hablarles un poco de la Ley de Salud Mental. Se estima que 1 de cada 10 personas sufre un trastorno de salud mental durante su vida. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un bienestar psíquico o emocional, y hay factores que influyen en lo que sería la salud mental, factores biológicos, genéticos, factores sociales como la pobreza, la violencia, factores en la crianza como el acoso escolar, el ciberbullying. Hay instrumentos internacionales de protección de la salud, como son los pactos internacionales de derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos. En nuestro país, la salud como derecho de deber se encuentra en el artículo 44 de la Constitución, y en materia de salud mental tenemos la Ley 19.529, que es una ley integral que protege a todos los habitantes de la República respecto a su salud mental. Esta ley se basa en el derecho a la salud mental como un derecho universal y se basa también en el principio de no discriminación. Se establecen derechos respecto a los pacientes, por ejemplo, el derecho a tener información sobre el tratamiento que se le va a aplicar. A nivel institucional es el Ministerio de Salud Pública el encargado de establecer las políticas de salud mental, y también se crea una comisión de atención a la salud mental. Se prevé una hospitalización voluntaria, necesaria y judicial. Voluntaria es cuando el médico le asesora al paciente que puede concurrir a la parte hospitalaria para seguir un tratamiento, y voluntariamente el paciente acepta. Hay algunos problemas respecto al consentimiento en caso de personas incapaces,
pero bueno, eso es un tema que tendríamos que hablar en otro programa. Está la hospitalización necesaria, que es cuando hay riesgo en la salud del paciente y un familiar firma lo que sería la hospitalización y con el informe médico se procede a la misma y el director del establecimiento tiene que informar al juez de la causa. Después tenemos la hospitalización judicial, cuando el juez, a través de un informe médico, establece la hospitalización del paciente. Esta ley es una ley renovadora, cambia un paradigma de más de 80 años de lo que es la salud mental en nuestro país, pero como tal tiene algunas carencias. Por ejemplo, la falta de reglamentación y la falta de normas técnicas. También la atención primaria es muy básica y la falta de una unidad multidisciplinaria que trate los trastornos de salud mental como tales. Bueno, nosotros estamos trabajando respecto a este tema, es muy importante esta ley para las personas que tienen ansiedad, drogadicción, depresión, trastorno de abuso de sustancias, trastornos mentales más severos. Además está decirles que se pueden comunicar conmigo para un asesoramiento, para consultas y bueno, desde ya estaré a su disposición. Muchas gracias. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos su preferencia y compañía y les recordamos que los esperamos aquí la próxima semana en Hablemos de Salud.